mi muy querida y admirada colega periodista Sandra Romandía para hablar pues de estas declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, de Ken Salazar. ¿Cómo estás, mi querida Sandra? Contentísima de estar contigo. Yo ya también, me tenías castigada. Pues no habías venido. ¿Por no qué? Me habían invitado. ¿Por dónde andabas? Ya le reclamé aquí a nuestra querida Gisela. Sí, reclámale a ella. Ella tiene la culpa de todo. Pero bueno, aquí estoy muy contenta. Pero con gusto, sí, yo creo que desde que empezó el Mundial no te hemos visto, ¿verdad? Sí, yo creo que antes. Y lo antes. Que falta del Mundial, ¿no? Sí, pero bueno, aquí estoy ¿Qué tal muy el contenta. pato? Cuac, cuac. Híjole, qué cosa, ¿no? No puede haber cosa más simbólica como distractor para esta época, pero bueno. Cuac, cuac. Híjole, sí. Digo, sí está lindo el pato y es entrañable, ya se hizo un símbolo internacional el pato, ¿eh? Sí, de verdad. Sí. O sea, que llama la atención, y hay que dar la conversación y hay que relajarse de vez en cuando, pero híjole, que también entren las madres buscadoras a Palacio de vez en cuando. Híjoles, también, ¿no? hay unos cartones que sí. Durísimos. Que sí pegan, ¿no? Muy, muy duros. Oye, ¿cómo ves esto de Ken Salazar, Sandra? Híjole, pues a ver, estaba escuchando tu editorial y pues yo tengo varias anotaciones y reflexiones con respecto a esto. De hecho, voy a publicar algo en Opinión 51 sobre toda esta polémica y conversación que se ha hecho en torno a las declaraciones de Ken, bueno, o lo que va a salir en el libro de Ken Salazar. Y que primero yo creo que habría que pensar cómo fue la relación de Ken Salazar con México o con Andrés Manuel López Obrador. Y también cuáles han sido los perfiles de los embajadores en México, al menos los más importantes, ¿no? Los que han marcado épocas. Que creo que Ken fue importante, pero con sus claroscuros. Y sus particularidades, un personaje, claro. Pues todo un personaje, Ken Salazar. Claro, ¿no? claro. También. Entonces, si nos remontamos a épocas, que me voy a ir un poquito muy atrás, ya casi 100 años, uno de los embajadores más importantes y que marcaron época en México, en la época de Elías Calles, imagínate, me estoy yendo 100 años atrás, pero que fue muy importante porque entonces se marcó la relevancia de qué es lo que tenía que hacer un embajador eficiente en un país, al menos para México, que era como, bueno, estoy hablando del embajador Morrow, que nos ayudó prácticamente a que no tuviéramos una guerra con Estados Unidos, a que no hubiera una intervención, etcétera, etcétera, y que entonces, en aquel entonces, Lippmann escribió que el gran éxito de un embajador era tener acceso e influencia. Y entonces, si nos ponemos a pensar lo que tuvo Ken Salazar en México, creo que tuvo un gran proceso de acceso. Gran acceso. Pero no de influencia. Y al final creo que un embajador trata de dejar en sus libros un alegato de defensa. O sea, en sus memorias un alegato de defensa de lo que haya podido pasar después. Entonces, a ver, yo sí veo un punto interesante en el sentido de que es un demócrata prácticamente señalando a un presidente de pues estar coludido o preocupado por los trapos sucios que pueda tener en el closet de la casa. Claro, porque fue un representante del expresidente Biden, demócrata, ¿no? O sea, que no le echen la culpa a los republicanos. Que nada tendría que ver con Trump, con el trumpismo y con esta supuesto pues fuerza que hay ahora de parte de los republicanos para aplastar y desestabilizar al gobierno mexicano, que tanto lo ha dicho la presidenta, que en realidad ya está diciendo que son grupos de ultraderecha que quieren meterse en el país. Pues ya ves que tenemos esta reforma para anular las elecciones que me parece tremenda, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay un punto. Hay otro punto importante en el caso de Ken, que insisto, tuvo una gran relación con el presidente. Actualmente yo estoy haciendo un nuevo libro, otro, que es sobre las relaciones de Morena, los buenos, los malos, los que se están peleando, etcétera, etcétera. No voy a revelar todavía el título. Los guapos pero, y los feos. Bueno, pues también, pues ya es otra cosa. Eso ya lo definirá la audiencia. Y en el que encuentro momentos importantes de estas visitas de Ken a Palacio Nacional, en la que le encantaba ir hasta degustar con el presidente, tener largas pláticas sobre la historia de México, sobre la historia de ambos países, y cómo pues se había interrumpida a partir de la captura del Mayo y también de la reforma judicial, ¿no? Y de alguna manera a lo mejor como este truene que hubo entre los dos, pues da pie también a que el ex embajador pues quiera dejar asentadas en sus memorias su visión de las cosas. Y nos da un punto de inflexión muy fuerte que a los mexicanos se atreva a poner en un libro, a dejarlo por escrito, a darle fuerza a una fuente que, ojo, a mi juicio, tiene un grado probatorio muy frágil, el que alguien le dijo que le dijeron.
Sí, claro, claro. Pero no deja de ser interesante, periodísticamente interesante, judicialmente débil, ¿no? Sin embargo, a lo que voy, Adela, es que el problema del rumor es cuando se parece mucho a la verdad. Y aquí quisiera regresarme en el mismo tema a el caso de la captura del Mayo. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Mayo pues, llega a Estados Unidos y que México no tenía ni idea qué había pasado? Yo me acuerdo perfecto en julio de 2024 que nos enteramos que ya estaba en manos de Estados Unidos y que una periodista sonorense, por cierto, Soledad Durazo, pues se pone a rastrear qué avioneta llegó al Paso ese día y resulta que la única que había llegado era esta con estas características, hace todo el rastreo que sale de Hermosillo, lo cual podía tener sentido porque pues el cártel Sinaloa tenía bases en Sonora muy importantes, claro, etcétera, etcétera. Y al otro día en la mañanera Rosa Isela copia y pega la nota periodística que la periodista solo dijo, esta es la única aeronave que llegó al Paso, y lo cuenta como si fuera verdad y después se tienen que retractar, sí, ¿no? Y entonces y demuestran una ignorancia sobre lo que pasó. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En esos días empezamos a sospechar, y yo tenía en ese tiempo mi programa de radio, y decía yo, qué casualidad que Héctor Melesio fue asesinado por un asalto los mismos días u horas de separación de la captura o entrega o lo que es, como sea que se mencionaba en esa época, en esos días del Mayo. Y entonces empezó a rumorar y la fiscalía y todos decían, no tiene nada que ver. Y los rumores nos llevaban a que Melesio Cuen había estado ahí, que pudo haber sido asesinado ahí. Y entonces a lo que voy es que cuando el rumor se parece tanto a la verdad, hay que empezar a voltear a veces a ver más al rumor que a lo que jurídicamente tenemos disponible. Y luego llega la carta del Mayo, que no del es abogado. Mucho tampoco lo que tenemos disponible jurídicamente. No, pero, sí, jurídicamente no tenemos mucho disponible. Pero las señales que tenemos alrededor de un caso de colusión, de colusión y corrupción del Estado mexicano con los cárteles, pues cada vez es más evidente. Yo creo que no hay día en el que no surja una versión extra, un detenido extra, que estén revelando nueva información. Y ahora voy a otra cosa con respecto a esta... Es que ha sido a entregas todo esto, ¿no? Así por es, entregas, por capítulos de una telenovela que yo no sé en qué va a terminar, o una serie de Netflix, sí, que estamos viviendo y que yo creo que es histórica y yo quiero pensar que todos estemos emocionados de pensar que vayamos a tener un final feliz en el sentido de la justicia, ¿no? En el sentido de la justicia. Y al otro que voy también es que en esta investigación que estoy haciendo acerca pues, de las rupturas que puede haber o no dentro de Morena y demás, me voy a febrero de 2025, cuando el Estado mexicano envía a esta bola de capos, 29 capos, a Estados Unidos, en un momento en que dice, bueno, pues como que tuerce, da su mano a torcer y los entrega. Bajo luego, la figura de quién sabe qué. Sí, una cosa entrega, muy rara. ¿No? Y te los mando. Sí, porque no era una extradición tal cual. En agosto del 25 también entrega 26, en enero del 26 entrega otros 37. A lo que voy es que finalmente el gobierno mexicano termina entregando a 93 voces y orejas que dan información en diferentes cortes de Estados Unidos y que no se trata ya solamente del Mayo. Y es justamente entre febrero y agosto, que fueron esas primeras dos entregas, que hay gran presión desde Palenque sobre Palacio Nacional y los primeros indicios también de ruptura, porque se sobreentiende que va a haber información en Estados Unidos que pueda pesar sobre el gobierno anterior. Entonces, no es solo el Mayo, o sea, es interesante lo que menciona Ken Salazar, pero no es solamente una voz. Obviamente el Mayo es una institución, más que el Chapo Guzmán, que es una persona como mucho más mediática dentro del cártel, pues el Mayo es más estructural, manejaba más los temas financieros y de logística. Y siempre bajo la sombra, ¿no? Así es, pero lo tenía todo mucho más claro, aparte transeccional, o sea, toda la información que él tiene, hay que tener en cuenta que va a ser un juicio largo, esto va hasta el 27, pero hay 93 capos en Estados Unidos que cada entrega fueron generando tensión en Palenque, tensión en los grupos cercanos a Palenque y rupturas cerca de los grupos en Palacio Nacional, que tras la presión con Estados Unidos, pues no les quedó otra más que entregarlos. Ahora, ¿de qué rupturas estás hablando al interior de Morena? Pues bueno, no voy a adelantar mucho porque quiero que compren mi libro. Lo vamos a comprar. Igual lo vas a venir aquí a presentar. Este va a ser el primer lugar donde lo voy a presentar, como el pasado, el de Rancho claro. Aguirre, eso sí, prometido.
Pero lo que sí es cierto es que, bueno, dentro de Morena hay diferentes grupos, los que pertenecen y leales y constantes a López Obrador, casi desde la fundación del movimiento, desde el PRD y casi desde que él venía del PRI. Hay quienes pertenecen más al grupo de la presidenta. Ojo, es ahora el que tiene más poder, pero es el más pequeño. Eso es muy interesante. Dos, los camaleónicos, los que se han estado cambiando de partido constantemente, pero que tienen estructuras operativos que le sirven a Morena y entonces tienen un poder de dinero, de movilización, etcétera, y que son capaces de meterse en diferentes grupos, ¿no? Aquí la ruptura más importante o alejamiento viene entre el grupo cercano del expresidente con el grupo cercano de la presidenta. Los demás grupos, los camaleónicos, los que se van adecuando, los que se adaptan, los que tienen intereses externos, los outsiders, por ejemplo, o los que son empresarios y que entran y salen, esos se van adaptando a las corrientes, ¿no? O los exgobernadores que entregaron sus estados. Sí, que ¿no? están en las embajadas, etcétera, esos se adaptan. Pero la más importante y que es cada vez más evidente y que tiene mucho que ver por el tema de Estados Unidos es el que está relacionado al expresidente y a la presidenta. Ahora, entre ellos dos, ¿tú ves ruptura? Yo no la veo tan clara como mucha gente quisiera verla o quisiera que se diera, pero sí creo que hay una tensión importante, ¿eh? O sea, sí, lo que mis fuentes me dicen es que hay una presión desde Palenque porque no se tomen ciertas decisiones, y no hablo solo de las de Estados Unidos, sino económicas. Por ejemplo, la de postergar el tema de la reforma judicial, o sea, la segunda parte de la reforma judicial, y otras que han mantenido cierta tensión con respecto a lo que se había determinado que tenía que ser la continuidad, casi sin moverle puntos y coma, y que sí se le ha movido. La tercera es la estrategia de seguridad. Exactamente, claro. Donde pues estaba muy claro que era mantener todo en calma, como se había hecho, sin mover las estructuras de los cárteles, y pues sí se ha hecho algunos tipos de cambios, ¿no?, en la estrategia. Esas tres cosas son las que yo veo que han generado o que me han comentado más diferencias. Sin embargo, no veo una ruptura ahorita, ni en lo implícito ni en lo explícito, es decir, no lo vemos en el discurso, no lo veo tampoco dentro, pero sí una diferencia entre quiénes, del lado de quién estamos cada quien, aunque puedan seguir trabajando, aunque puedan seguir en comunicación. Ya. Ahora, hay mucha especulación de quién pudiera ser este empresario, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo la verdad es que he tratado he tratado por todos los canales de saber quién es, pero no he podido llegar. Así estamos todos, ¿no? Está muy difícil. No he podido llegar, pero bueno, sí habla también de cómo el presidente tiene sus rupturas con quien le aconseja y no le gusta y se va, ¿no? Porque evidentemente pues también hubo un distanciamiento. Eso es de siempre. Ahora, López Obrador terminó distanciándose de todo mundo. Sí, eso es de siempre. Así que pues candidatos a ser ese personaje susurrador, pues hay un montón. Incluso de algunos empresarios, ¿no? Muy cercanos a él durante su administración, ¿no? Así es. Que por cierto se han ido acercando a la presidenta. Han ido como tendiendo puentes de reconstrucción después del desastre que fue el final, sobre todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más ves con todo esto, Sandra? ¿Y qué preocupa? Híjole, pues yo creo que preocupa que el Estado mexicano se mantenga en esta postura de no vamos a entregar a Rochamoya, de no vamos a cooperar si no tenemos todas las pruebas, porque ya parece un discurso de más necedad que de conciencia. Es decir, no nos demuestra madurez diplomática ni de ningún tipo de interés de cooperación bilateral. Al principio a lo mejor pudo haber funcionado en lo que hacían tiempo, pero mantenerse en esa postura a mí me parece que es muy riesgoso. Se está agotando el tiempo, tienen hasta el último día de este mes para saber qué va a pasar. Y que es muy riesgoso para México. La otra, bueno, eso es uno de los temas para mí más preocupantes dentro de esta relación bilateral, ¿no? Y lo otro es que se siga simulando, porque ya vienen las campañas, que no se hayan puesto controles suficientemente importantes para que no se financien las campañas por parte de los grupos del crimen organizado y que entonces la presión de Estados Unidos sea mayor, porque al ser una elección el próximo año tan fuerte, tan copiosa, pues va a ser muy evidente, ¿no? Las historias van a seguir surgiendo, etcétera, y qué más que un pretexto extra para Estados Unidos para tener los pies encima de México, ¿no? Y si México se mantiene en esta postura de nosotros somos los buenos, nosotros se están metiendo con nuestro país, etcétera, creo que nos puede hacer mucho más daño a todos como país. ¿Alcanza el discurso de la soberanía o ya no alcanza?
Yo creo que no alcanza. Yo creo que no alcanza en un país en el que el Porque 70... sí es algo que nos une, en ¿no? un país, la defensa de nuestro a país. ver, el discurso de la soberanía yo creo que hubiera alcanzado hace 15, 20 años, por supuesto. Pero en un 2026 en el que el 75% del territorio mexicano está invadido por los cárteles y está prácticamente gobernado por los cárteles, y en el que 4 de cada 10 municipios pagan extorsiones, se pagan derecho de piso y demás, pues cualquier ciudadano, y quien me esté escuchando me dará la razón, conoce a algún familiar que lo hayan secuestrado, desaparecido, cobrado piso, etcétera. Pues ¿de qué vamos a hablar de injerencia, de pretexto de que los cárteles gobiernan México cuando sabemos que es la verdad? Entonces ahí es donde me parece que el discurso de soberanía se queda corto en el metarrelato de lo que realmente es México ahora. En otro momento creo que hubiera funcionado. Ahora creo que no tenemos, con más de 135,000 desaparecidos, Adela, el discurso para decir no se metan con nosotros, porque que ojalá no se metan, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que Estados Unidos venga, nadie queremos eso. Pero lo ideal sería pero que no nosotros hiciéramos la chamba, ¿no? Así es, pero no nos están difamando, a eso voy. No puede encuadrarse esa narrativa oficial desde Palacio Nacional, porque me parece que ya no da, o sea, que la liga ya no da más. Ahora, todo parece indicar que este libro de Ken Salazar y sus memorias, ¿no? Habrá que ver qué contiene el libro, y él es un personaje con un estilo, no sé cómo calificarlo, describirlo, es muy peculiar, es protagonista. Es protagonista y también tiene sus intereses, o sea, ya haberse metido a las elecciones y todo te demuestra que tiene sus intereses. Bueno, por supuesto, y aparte la oportunidad, ¿no? Que va a ser, van a publicar este libro antes de las elecciones en Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? Todo medido. Todo medido, claro. Habrá que ver qué contiene. Tú has hablado mucho también de pues las actividades de los hijos del expresidente López Obrador. ¿Habrá o creemos que habrá algún tipo de revelaciones en este libro, o de ahí surge el miedo de López Obrador? Yo creo que López Obrador sí tiene un miedo genuino que tiene que ver con su familia, que es lo que más le importa a él. O sea, su círculo cercano siempre ha mencionado que sus hijos para él son como lo que no le toquen, por favor. Como para los demás, cualquiera, ¿no? Pues sí, sí, los demás pues ya no importa tanto. Y su legado, por supuesto, que es su nombre, porque realmente él siempre soñó con ser un personaje que quedara para la historia de México, y que su nombre sea manchado también es uno de sus grandes temores, así como el tema de sus hijos. No sé, la verdad no pudiera especular, porque también llama la atención que Reforma, si tuvo acceso, que no lo tengo claro, a todo el libro, pues solo sea eso lo que haya podido extraer, ¿no? Ajá, y pues a lo mejor el 90% del libro habla de otras cosas más generales, y esto es lo más interesante. O a lo mejor esto es la punta del iceberg y resulta que trae cosas mucho más gordas, ¿no? Pero sí creo que hay un López Obrador preocupado por su hijo. Sí creo que probablemente le aconsejó que se fuera a buscar esta diputación por el tema del fuero. Sí creo que hay investigaciones en las que se menciona, especialmente Andy López Beltrán, que fue un operador que se juntó, o que al menos eso se dice, con varios grupos de intereses oscuros o movimientos oscuros, y que evidentemente es un tema que le genera problema, ¿no?, al presidente, y un temor. Yo estoy segura que haría cualquier cosa, o lanzaría sus últimas cartas por poder salvar, que creo que, como bien dices tú, cualquiera lo haría, a sus hijos, ¿no? Llama la atención, yo publiqué esta foto que causó mucha polémica en la Roma. Que estaba en la Roma, sí, ¿no? Que me lo encontré ahí. Pues simplemente la puse porque dije, a ver, estaba desaparecido, dejó tirado Coahuila, dice que quiere ir a trabajar en Tabasco, pero ya estaba en Tabasco, pero ¿no? pero pues está caminando aquí en la Roma, sin meterme en su vida privada. Ya cada quien interpretó 55,000 cosas. De hecho, sobre eso publiqué ayer en Opinión 51. Solo lo viste. Sí, yo nomás publiqué la foto y dije, no está en Tabasco, aquí está, punto. Pero a lo que voy es que sería muy interesante ver qué es lo que va a pasar. La verdad es que el personaje del hijo se pensaba o se planteaba para un líder mayor, para algo, una construcción mucho mayúscula en el partido, y me parece que cada vez se ha ido desinflando más. Y su tirada era la oscuridad. jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Para empezar. Así es. Para empezar. Ahora han rescatado, no sé si lo has visto en redes sociales, algunas declaraciones que sobre López Obrador hizo en algún momento, hace ya algunos años. Monsiváis. Monsiváis.
La verdad es que no sé si son o sea, no sé si son reales. Y me puse No a revisar, sabemos, la no verdad. sabemos, ¿no? Dije, estoy capaz de irme a la hemeroteca del Universal para ver si existió o no, porque ya me quedó la duda. Y el Universal no ha desmentido, ni nadie más, pero pues no sabemos. Así que digo yo, ahí preferiría no opinar porque pues... De hecho, lo han que habido sí, algunos que suscriben, ¿eh? Dicen, ok. suscribo. Lo que sí que me puse a ver los supuestos periódicos de Tabasco que narran la muerte del hermano que se menciona ahí, la Ajá, muerte sí, accidental. Pero todavía no sé hasta este momento si son de verdad o no. Habría que revisar. ¿Qué sabes de cómo transcurre hoy por hoy la vida del expresidente? Híjole, se sabe muy poco, ¿eh? Muy poco. Y la verdad es que yo he tratado muchísimo de llegar a personas que físicamente puedan tener contacto con él, porque la mayoría sí es solo por teléfono. Entonces, no he podido describir prácticamente lo que ha sido su vida después de que salió de Palacio Nacional. Pareciera que tiene mucho contacto con operadores en el Senado, en la Cámara de Diputados, que no da órdenes. O sea, él nunca ha sido un micromanagement, o sea, no da órdenes precisas, detalles, pero sí informando, informándose o aconsejando de manera general, pero sí Sugiere, mantiene, sugiere. Y Sugiere. sí te mantiene canales de comunicación con varios personajes, pero la mayoría por teléfono. Entonces, pareciera que está aislado porque es muy poca, al parecer, las personas que tienen van y acceso lo a él. visitan. Que tienen acceso a él. Y pues yo no sé, yo me imagino que ha de estar escribiendo, leyendo, no sé, durmiendo todo el día. Le gusta comer. Ahora, lo que sí es un hecho, Sandra, es que esto que con lo que iniciamos, ¿no? Esta ha sido una historia en donde se empieza a darle luz a algunos pasajes muy oscuros de la administración pasada, de nexos, pues sí, no solamente con personajes, pero con grupos muy oscuros durante la administración pasada. Y es una historia que va a continuar y que pues se nos ha venido dando por entregas, ¿no? Y que empieza a hacerle sentido a mucho de lo que se decía, ¿no? Sí, y que tiene que continuar porque, por ejemplo, vemos el caso de un Hernán Bermúdez en Tabasco, quien fue líder de la barredora incondicional de Adán Augusto en temas de seguridad, ya en proceso de sentencia y demás, y que al final esas declaraciones tienen que llevar a otros personajes o tendrían que llevar a otros personajes sí o sí. Vemos un caso de Sinaloa, yo también lo escribí la semana pasada en una columna, acerca de, son 10 personas que está requiriendo Estados Unidos y que estarían bajo investigación y demás. Dos de las cuales ya están hablando allá. Así es, que hay que esperar que sale de ahí. Y entonces también quiénes pusieron a esas 10 personas, quiénes cubrieron a esas 10 personas, qué personajes que hoy mismo están en el gobierno, que menciono en mi columna, estuvieron en esos momentos en el 2021 y que se hicieron de la vista gorda o que los pusieron a ellos como en los cargos y que debería de tener un efecto dominó o escalonado para una justicia plena que en México pues a veces no hay. No hay, que sería lo ideal. Pero evidentemente esperaríamos que se abrieran más capítulos de esta faceta que yo insisto, hay una parte optimista en esta historia. Todos teníamos, vuelvo al tema de que el problema del rumor es cuando se parece mucho a la verdad, todos teníamos esta sensación de el gobierno está metido, las campañas están financiadas por el narco, el gobierno está en colusión y que al menos se tenga conocimiento de que en Morelos ya se detuvieron alcaldes que estaban participando directamente con los criminales, que en Jalisco, por ejemplo, en Tequila. Que en Tabasco el secretario de Seguridad. A ver, no estoy alabando al gobierno de la presidenta por alabarlo ni nada. Lo que estoy diciendo es que cuando la verdad nos rebasa tanto, esa ola por dentro debe de llevar historias y consecuencias a lo mejor menores, que son las que estamos viendo en los diferentes estados y que esperaríamos que sigan surgiendo, Adela, y que estos sean uno de muchos capítulos que al final nos terminen de revelar el México en el que estábamos plantados y en que entonces nos entendamos por qué demonios nos extorsionaba la Guardia Nacional y cuando íbamos a denunciar en la siguiente fiscalía, pues ya nos estaban secuestrando o ya nos estaban amenazando y que nos ayude a entender por qué cuando estábamos en un proceso en el Ministerio Público o ya en los juzgados, pues no se nos daba la razón o no se nos atendía. ¿Por qué? Porque todos estaban coludidos y ojalá se pueda limpiar este país algún día. Y es que esto nos viene hablando de un desaseo y de una descomposición brutal, ¿eh?
Y que yo insisto, viene que siempre en México hubo, o sea, no hay que negarlo, siempre hubo relación, siempre hubo corrupción, etcétera. Pero desde que las campañas políticas por un nuevo partido se les hizo fácil financiarse con dinero oscuro, sucio del narco, esto ya se hizo no hay vuelta atrás. Y es que todo se contaminó y es que llegamos a que el 75%, insisto, de este territorio lo gobiernen los narcotraficantes. Terrible. ¿Dónde te leemos? Dile a la gente. Bueno, pues por favor, primero me pueden encontrar en mis redes sociales como Sandra Romandía y luego también los invito a que lean MX, así como se escucha, mx.com y opinión51.com. Oye, ¿y tu libro para cuándo? El que sigue. Antes de que termine el año ya voy a estar aquí contigo sentada. Y espero verte antes, mi querida Por supuesto, Sandra. por favor.